Unidad 3, equilibrio químico. Bueno, si nosotros queremos saber hacia dónde se desplaza una reacción química que ha alcanzado el equilibrio, necesitamos determinar y utilizar el concepto de cociente de reacción. En este caso, para determinar hacia dónde está favorecida la reacción química que no ha logrado el equilibrio, se utiliza el concepto de cociente de reacción, Kc, el cual no contiene los valores numéricos de las concentraciones en equilibrio, pero se escribe de forma matemática exactamente igual que las constantes de equilibrio. Este coeficiente va a informar sobre la tendencia que sigue la reacción antes de establecerse el equilibrio químico. En este caso, este término va a coincidir con la expresión matemática de la constante de equilibrio Kc. Sin embargo, puede ser evaluada en cualquier momento de la reacción y para cualquier valor de las concentraciones de reactivos y productos antes del equilibrio. Qc es igual a Kc cuando el sistema alcanza el equilibrio químico. Si Qc y Kc son distintos, la reacción química neta podrá desplazarse hacia nuevas concentraciones molares en el equilibrio y conseguir recuperar el valor numérico de la constante. De acuerdo con esto, se podría decir que si nosotros tenemos la ecuación general, que es la que hemos analizado en todos los casos para poder determinar las constantes, ¿cierto?, de equilibrio, en este caso, cuando hablamos del cociente de la reacción, vamos a decir Qc. Entonces, Qc va a ser igual a la concentración de C elevado, ¿cierto?, al valor del coeficiente estequiométrico por la concentración de D, que en este caso también es producto, por la concentración, en este caso por el coeficiente estequiométrico elevado, dividido por las concentraciones, ¿cierto?, de los reactantes, en este caso el reactante A elevado a la cantidad de A que existe, la concentración de B elevado a el coeficiente estequiométrico D. Por lo tanto, si analizamos las reacciones, ¿cierto?, y la determinación, o lo que podríamos decir la ecuación general, tanto de Qc, que es coeficiente de reacción, como también de Kc, que es de equilibrio, vamos a observar que va a ser similar en ambos casos. Por otra parte, podemos ver, ¿cierto?, en el caso de un ejercicio que está resuelto, que va a reaccionar, ¿cierto?, dos moléculas de SO3 en estado gaseoso en una reacción que va a ser reversible, formando dos moléculas de SO2 más una molécula de O2, todo esto a 1000 grados Kelvin. En este caso, el coeficiente de la reacción Qc será igual a la concentración de SO2 elevado a 2 por la concentración de O2, que en este caso hay una sola molécula, por lo tanto aquí va a estar elevado a 1, dividido por la concentración de los reactantes. En este caso, la concentración de SO3 elevado al coeficiente estequiométrico, que es 2. Por lo tanto, si cuando nosotros realizamos los cálculos el Qc es menor que Kc, Q tendría que aumentar, ¿cierto?, su valor numérico hasta alcanzar el valor de la constante de temperatura, y además van a aumentar los productos y disminuyen los reactantes. Por lo tanto, la reacción se va a desplazar hacia los productos. Esta rayita, ¿cierto?, esta flecha, estos vectores, podríamos hablar, que tiene mayor longitud, ¿cierto?, significa que es lo que va a estar favorecido en la reacción. En este caso va a estar favorecida la formación de los productos. Ahora, si Qc es mayor a Kc, Q tendría que disminuir su valor numérico hasta alcanzar el valor de la constante a esa temperatura, por lo tanto va a disminuir los productos y van a aumentar los reactivos. Es decir, la reacción se desplaza hacia los reactivos en este caso, es decir, se favorece la formación de reactivos. Si Qc y Kc son iguales, el sistema por lo tanto va a estar en equilibrio, no va a existir una reacción neta, por lo tanto la variación de entropía, de energía libre de Gibbs va a ser igual a 0, por lo tanto se va a cumplir la ecuación general para la variación de energía libre de Gibbs. Bueno, en este caso, cuando hablamos de las constantes de equilibrio, tenemos que hacer referencia también a los tipos de equilibrio. Y en este sentido podemos clasificar el equilibrio químico en dos tipos.
Uno que va a ser el equilibrio de tipo homogéneo y otro que es el equilibrio de tipo heterogéneo. Bueno, cuando hablamos del equilibrio homogéneo, se va a establecer en aquellas reacciones en que todas las especies del sistema se van a encontrar en la misma fase o estado de agregación. Por ejemplo, si está en estado sólido, el otro también va a estar en estado sólido. Si estamos hablando de estado líquido, en estado líquido. Cuando las sustancias se van a encontrar en estado gaseoso, estas sustancias van a acostumbrar a usar con preferencia cierto Kp. Por ejemplo, para la reacción de formación del nitrógeno, perdón, del amoníaco, podemos ver que la reacción, ¿cierto?, se va a dar con las cantidades, en este caso, de los productos dividido por los reactantes. Entonces, a partir de Kp nosotros podríamos determinar también la fórmula química. Tendríamos que decir que en este caso una molécula de N2 reacciona con 3 moléculas de H2 para formar 2 moléculas de NH3, ya recordando los puntos anteriores. En este caso, cuando hablamos de P, ¿cierto?, delante de la molécula ya no estábamos hablando de concentraciones, sino que lo que hacemos referencia es a las presiones parciales en cada uno de los gases. Y si hablamos de presión, vamos a tener que utilizar la unidad de medida que va a ser la atmósfera. Ahora bien, en el caso del equilibrio heterogéneo se va a obtener cuando todas las especies que forman parte de la reacción química no se van a encontrar en la misma fase o estado de agregación. Por ejemplo, en la ecuación de descomposición del carbonato de calcio, nosotros vamos a observar que en este caso no existe un equilibrio. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que determinar, ¿cierto?, para las constantes de equilibrio son solamente aquellas que estén en estado gaseoso. ¿Ok? Por lo tanto, si hablamos del equilibrio heterogéneo, tendríamos que ver la reacción y eliminar todas aquellas que estén en estado sólido o en estado líquido. Solamente consideramos para determinar la misma ecuación, pero en este caso va a ser Kc, ¿cierto?, con aquellos que estén en estado gaseoso. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos que se estaba formando, ¿cierto?, esta reacción CaCO3, una reacción que va a ser de tipo reversible para formar CaO más dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces en este caso, como estos dos están en estado sólido, no los vamos a contemplar. Es decir, la reacción, ¿cierto?, vamos a tener que eliminar este compuesto y este porque están en estado sólido. Por lo tanto, la reacción, ¿cierto?, y el valor de Kc solamente va a corresponder a la concentración de dióxido de carbono cuando esté en equilibrio, y esto va a estar medido en atmósferas. Bueno, ¿qué información nos va a poder entregar lo que va a ser la constante de equilibrio? Para esto es necesario representar, ¿cierto?, una reacción química, considerando que para una reacción se deben escribir todas las especies que conforman al estado en equilibrio con su fase o estado de agregación, es decir, si está en estado líquido, sólido, gaseoso, y además que las reacciones deben estar balanceadas, es decir, tiene que existir el mismo número de elementos tanto en los reactantes como en los productos. Por ejemplo, en este caso, del compuesto SN, en los reactantes hay 1, en los productos hay 1. En el caso de oxígeno tendríamos 2, y aquí 2 por 2, o sea, 1 por 2 serían 2, tendríamos 4 oxígenos. Acá no hay oxígeno, aquí hay 2, 2 por 2, 4, entonces el oxígeno va a estar en equilibrio. Dióxido de carbono, acá tenemos 2 y acá también tenemos 2. Por lo tanto, la reacción va a estar en equilibrio. Bueno, luego de seguir las reglas para escribir una constante de equilibrio debemos tener en cuenta ciertas restricciones, como por ejemplo que en equilibrio heterogéneo las sustancias en estado sólido y líquido puro no aparecen en la fórmula, lo mismo que habíamos visto anteriormente que las eliminábamos. En el caso de los equilibrios homogéneos se omiten los disolventes porque no participan en la reacción. El valor de Kc y Kp es adimensional si se trata de la constante normal, o si es constante termodinámica, pues se obtiene a partir de la ecuación aplicando el logaritmo a la variación de energía libre. Si se escribe directamente como el cociente de los productos y reactivos, la concentración de equilibrio va a tener unidades.
Un cambio en la temperatura es lo único que puede modificar el valor numérico de las constantes que nosotros podemos determinar. Y estas variaciones de la temperatura se va a apreciar directamente tanto en reacciones que van a ser de tipo endotérmicas como también algunas que pueden ser exotérmicas. ¿Qué importancia tiene la constante de equilibrio? Bueno, la constante de equilibrio va a permitir predecir, por ejemplo, el rendimiento de una reacción y también el sentido de avance. Si vemos el rendimiento de una reacción, tenemos que decir que es muy relevante, ¿cierto?, para poder determinar si la reacción llega al equilibrio o no. En el caso de la predicción del sentido de avance, si por ejemplo QC es igual menor a KC, diremos que la reacción se va a desplazar hacia los productos. Si QC es mayor a KC, la reacción se va a desplazar hacia los reactantes, y si son iguales, el sistema estará en equilibrio. Todo eso dependiendo, ¿cierto?, de los cálculos que vamos realizando y los valores que nos vayan dando.